hubiese tratado de vivir mi voluntad. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que tu muerte fue, Señor, para salvación nuestra. En la cruz del Calvario, Señor, tú pagaste por los pecados de tu pueblo, Señor. Y por tu llaga nosotros seremos curados, Señor. Todos nosotros, sin excepción, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas tú, oh Padre, cargaste sobre tu Hijo el pecado de todos nosotros. Te agradecemos, Señor amado, porque hoy podemos creer en nuestra salvación en Cristo Jesús. Porque al tercer día, después de haber sido sepultado, resucitaste con poder. Y estuviste entre los tuyos por más de 40 días. Estuviste con ellos presente, comiste, hablaste, descansaste con ellos y ellos en ti, Señor. Y subiste a los cielos para pronto regresar. Nuestra confianza, amado Señor, en tu resurrección está firme. Porque tu palabra, amado Señor, da testimonio de estas cosas. Te amamos y te damos gracias en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos amados. Hermanos, como no queremos ser tropiezo para nadie, solamente quisiera hablar esto brevemente. Algunos están sufriendo mucho al vernos congregados aquí y se sufren más por nuestra desobediencia a la autoridad que por la palabra que pueden escuchar y recibir. Quiero decirles, aunque ustedes saben, el número de personas que estamos reunidos aquí no pasa el límite permitido por la autoridad, al menos en Jalisco, hermanos. Por eso tenemos 2 cultos, para no faltar a la ley. Aunque si me preguntas, ¿a quién obedeceremos antes? ¿Si a la ley del hombre o a la ley de Dios? Por supuesto, sin dudarlo, a la ley de Dios. Y es por eso que seguimos congregándonos, hermanos, sin transgredir la ley del hombre en el mundo. Tuvimos que partir el culto, hermanos, y podernos congregar un número de personas que no rebase el límite permitido. Entonces, para que los que están viendo por allá tengan paz en sus corazones y no sufran, estamos bien, hermanos, y no estamos haciendo nada indebido, hermanos. Estamos congregándonos, no por el lugar de reunión, sino porque la iglesia verdaderamente y bíblicamente hablando, a pesar de la persecución y lo peor, no se aislaban en familias, sino que varias familias se seguían congregando aún en casas o en cualquier lugar. La iglesia la forman diferentes personas, hermanos. Decía en la mañana que es un error creer lo que están diciendo. El diablo quiso destruir la iglesia, pero lo que logró es que la iglesia se dividiera y fueran más iglesias en casa. No es cierto, hermanos. La iglesia no es una familia, aunque la familia es parte de la iglesia. La iglesia son diferentes hombres y mujeres con diferentes mentes, diferentes funciones, que se unen para juntos formar el cuerpo de Cristo, hermanos. ¿Ok? Si bien estamos congregándonos en casa la mayor parte de la semana, eso no va a exentarnos de la necesidad a cumplir el 4º mandamiento de congregarnos, hermanos. Entonces aprovechemos mientras nos es posible de estar juntos, hermanos, como un cuerpo y congregarnos, amados hermanos. Es algo que los demás quisieran hacer muchos y no pueden. O por enfermedad, hermanos, o por la situación en su ciudad o su país, que están congregándose y sufriendo por no estar con la iglesia. Nosotros hoy tenemos la oportunidad. Amén, hermanos. Amados, hoy Dios nos hablará de manera distinta como habló en la mañana. A diferencia del culto del domingo pasado, fue el mismo sermón, hermanos, dado en 2 porciones. Ahora daré otro sermón de parte de Dios. Mas les ruego en Cristo Jesús que para tener un mejor entendimiento de este sermón, escuches el sermón que quedó grabado en la página de Facebook. Y los que escucharon el sermón de la mañana, escuchen este sermón de la tarde, que van de la mano, hermanos. Este sermón, hermanos, es basado en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y comprenderemos algunos versículos aún hermanos, que no llevaremos una secuencia completamente perfecta, porque iremos adelante y después hacia atrás. Comprenderemos esto desde una interpretación correcta. No será una predicación temática, sino expositiva, mas estaremos yendo de unos versículos a otros, hermanos. Y este sermón se basa en la carta de los Filipenses, capítulo 2, hermanos, versículo 12. Y el Señor dice así esta tarde, hermanos: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos
en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Señor, te rogamos nos ayudes a poder comprender esta enseñanza, Señor. Desde este tiempo, en esas circunstancias que los hermanos estaban atravesando, entendemos que es un llamado a la iglesia por una situación específica que ellos atravesaron, pero ahora también queremos llevarlo a nosotros, Señor. No solamente por el tiempo que estamos atravesando con la dificultad de este virus, sino en todo tiempo, amado Señor, porque aún el tiempo de bonanza es extremadamente peligroso para todos nosotros. Te pedimos, Señor, hagamos caso a tu consejo, sabiendo que viene de ti, y nos bendigas, Señor, en Cristo. Amén. Amén, hermanos. Vemos un número de personas que no estamos acostumbrados a ver. Aún los días de discipulado, el miércoles, estábamos casi llenando el lugar de reunión. Y ahora con esto, hermanos, que aconteció de pronto, pues hay que asimilar el cambio y ser parte de aquellos, hermanos, que perseveran en todo tiempo, tanto en lo malo como en lo bueno, hermanos. El apóstol Pablo está enseñando a los filipenses, es una iglesia que él ama y una iglesia que lo ama a él. En momentos de dificultad, ellos se han encargado de sostener económicamente a Pablo, hermanos, y esa es una muestra, solamente una muestra de una adoración genuina a Dios y de un amor por un siervo del Señor. Ellos se encargan de él y él se goza. En tiempos de sufrimiento, hermanos, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Él está encarcelado y es una de las cartas más preciosas que él ha escrito, doctrinal, hermanos, a la iglesia. Es un llamado a la perseverancia. Él ha dado, hermanos, una enseñanza en Cristo Jesús que es sumamente importante, que está atada, hermanos, a lo que enseñaba en la mañana de Isaías 53. Si te das cuenta, el versículo 12 comienza diciendo, por tanto. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Por tanto, es lo que el apóstol Pablo acostumbra a decir, por todo lo que te he dicho antes, o por estas cosas, o te pediré en base a lo que te he hablado, que hagas esto o aquello. Me gusta mucho, hermanos, esta porción, porque no nos exenta de la responsabilidad que tenemos como creyentes. Hay una postura, hermanos, dentro de la iglesia que es una exageración a la soberanía de Dios. No porque Dios no sea extremadamente soberano, sino porque al sobreenfatizar en la soberanía de Dios, ellos subenfatizan su responsabilidad. Y ellos, en cierta forma, dicen que solamente cuando Dios quiera, cuando Él les ayude, cuando Dios obre, es que sus vidas darán fruto. En cierta forma, tienen razón. Es solamente hasta que Dios dice, hace y mueve. Pero una manera que no debemos de olvidar cómo Dios obra es precisamente en esa soberana voluntad, en ese llamado, en ese mover, en ese actuar. Dios hace que nosotros colaboremos, hermanos. Es decir, Él nos llama la atención para que nosotros en Él obremos, para que reprendamos lo malo, para que huyamos de las pasiones, hermanos, pecaminosas, para que busquemos lo bueno, para que aborrezcamos el pecado y para que continuemos en pos de Cristo sabiendo que Él es digno, hermanos, de toda adoración. Recordamos hoy su resurrección, ¿verdad, hermanos? Y obviamente no podríamos hablar de la resurrección si no antes recordamos qué es lo que aconteció en la cruz del Calvario. Algo horrible, hermanos, algo horrible. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, por tanto, amados míos. Esas expresiones son hermosas porque a pesar de que va a llamar la atención de los filipenses, él les dice, les amo. Amados, les amo. Y podríamos aquí incluir, hermanos, únicamente de manera interpretativa, el que esta llamada de atención es con amor. El apóstol Pablo dice, por tanto, amados, siempre han obedecido cuando estoy yo, pero ahora que yo no estoy, les ruego que sigan obedeciendo. Ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Hay algunos teólogos, hermanos, que dicen que no es un consejo por si acaso dejaban de ser obedientes, sino que es un consejo amoroso porque ellos habían dejado la obediencia. Que en realidad el apóstol Pablo sabía
que tenían algunos problemas. Y más adelante confirmaremos, hay algunas riñas entre ellos, algunos miembros de la iglesia, 2 mujeres traen problemas, se les ha perdido el gozo por la persecución y están atravesando cosas difíciles. Y el apóstol Pablo llama la atención y les dice, ocúpense de su salvación. Siempre que yo estoy con ustedes, ustedes son los más obedientes. Si le llevamos a la aplicación hoy este texto, hermanos, es como hoy en la iglesia, ¿no? Aquí lo único que nos falta es una aureola. Aquí somos, hermanos, los más bonitos, los cristianos más bonitos, los padres más amorosos con sus hijos, los hijos más obedientes, los hermanos que se aman todos. Pero fuera de aquí no siempre es igual. No siempre es igual, hermanos. El apóstol Pablo en este contexto de la iglesia de los filipenses les dice, siempre que estoy con ustedes son obedientes. Pero por las cosas que les he dicho, no por mí, dice Pablo, hermanos, es precioso. No por mí, sino por lo que les he dicho. Hermanos, permanezcan obedientes. Esta narrativa que acaba de dar versículos antes es preciosa, hermanos. Mira lo que dice el versículo 3. Dice, nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estímense cada uno a los demás como superiores. No vean cada uno por lo suyo, despójense, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, para que me entiendan, hallen ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Se despojó de sus demandas, se despojó, hermanos, de todo deseo de Él. Se despojó de darse gusto a su vida, de ver por Él, de tenerse en estima. Él se despojó de todo sentimiento errado y Él dice, hallen ustedes el sentir de Cristo. Hermanos, el sentir de Cristo no tiene que ver, decía en la mañana, con un espíritu hippie, de todos sonriendo, llamándonos, y qué bonito es el amor. No, el sentir de Cristo es una autohumillación. Cuando me hacen mal, yo no respondo mal. Cuando se me dice que ame, hermanos, debo amar aunque la persona no sea digna de mi amor. Cuando se me diga que sirva, aún en circunstancias en las que no me gustaría servir y ser servido, debo servir. Cuando se me dice que reprenda el pecado, que resista lo malo, debo de hacerlo. Pero mi motivación, mis hermanos, es Cristo, que Él siendo en forma de Dios, no se aferró a permanecer como Dios en su poder y en su actuar, sino que siendo Dios, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, versículo 7 del capítulo 2 a los Filipenses, hecho semejante a los hombres. Y en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. A Él no le importó que lo humillaran. Hoy en día alguien nos humilla y queremos venganza, ¿verdad? O vemos a alguien humillado y mira, lo humillaron. No, es un privilegio ser humillados a causa de Jesús. Leíamos en la mañana, hermanos, el capítulo 52 de Isaías. Es asombroso a lo que el apóstol Pablo está refiriéndose. Tengo que ir allá. Hermanos, dice el versículo 14 del capítulo 52 de Isaías. Se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Fue desfigurado de los hombres su parecer. Es decir, que por el pecado nuestro, hermanos, Cristo soportó tanto su autohumillación que llegaron a desfigurarlo a tal grado que no parecía un hombre. Dice que todas las naciones se asombraban. ¿Quiénes? Las naciones que estaban normalmente festejando la Pascua. Recuerdan que el libro de Hechos nos recuerda quiénes son: partos, medos, elamitas, los habitantes de Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, los africanos, los de Cirene, los romanos, lo veían y decían, ¿qué le han hecho a Jesús? Probablemente en la mente de ellos había, mira, y era el Salvador del mundo. Y otros decían, pero era un buen hombre. Pero ¿cómo siendo el Hijo de Dios, el Rey, el Mesías, permitió eso? Y el apóstol Pablo nos dice, ¿por qué? Porque Él se autohumilla para poder soportar cualquier cosa. Y el sentir que el apóstol Pablo quiere que tengamos no es únicamente para representar a Cristo. Cristo no necesita representantes, hermanos. Lo que Él quiere es para que nosotros podamos vivir fiel y dignamente la vida del creyente. Normalmente lo que nos desmotiva, lo que nos hace apartarnos de iglesias, de comunión con hermanos, del amor, es eso, que no nos autohumillamos. Si nos lastiman, entonces respondemos con igual amargura o celos o contienda, o nos desanimamos, o vemos cualquier cosa, hermanos, en nuestro ministerio que no agrada a nosotros y en base a eso tomamos nuevas resoluciones. Y no puede ser así. Si nosotros tenemos el sentir de Cristo, sea lo que sea y pase lo que pase, no quitaremos nuestra visión de la misión, que es llegar, hermanos, al fin de nuestra carrera en un mundo hostil en donde parece que todo está en contra. Haya pues el sentir de Cristo, hermanos, es lo que el apóstol Pablo sabe que Cristo pasó. Cristo siendo Dios, hermanos,
se hizo hombre, teniendo todo lo necesario para destruir el mundo solo con el poder de su palabra, Él soporta cualquier cosa, no únicamente del mundo hostil, sino aún de sus propios discípulos. Lo abandonaron, lo vendieron, lo negaron. Estaban con Él solamente por lo que Él daba. Y viendo a la luz de la Escritura cómo era Jesús, hermanos, fue despreciado y desechado. ¿Por qué? Porque aparentemente, físicamente no llamaba la atención, no había hermosura en Él. Su ministerio no era un ministerio ponderoso, hermanos, en donde el lugar de reunión era precioso. Su tipo de vida y el dinero que tenía no era algo que llamara la atención. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Es decir, todo lo que Jesús era lo contrario a lo que los hombres desean para seguir a alguien. Dice, hermanos, el mismo profeta Isaías en el capítulo 53, si pones atención, el primer verso que te leo, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. Esto es profético en cuanto a la cruz. ¿Ok? El destrozo de su cuerpo. Pero el versículo 53, hermanos, versículo 2, porción B, dice: no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. No habrá atractivo. Esta traducción de la Reina Valera puede confundir, mas sin atractivo para que le deseemos. Dice el versículo 14 del verso 52, tú puedes hacer una concordancia ahí, mas sin embargo tienes que diferenciar. El versículo 14 del capítulo 52 habla de su pasión, y el versículo 53, versículo 2, habla del el parecido de Jesús antes. ¿Ok? Y dice el versículo 53, versículo 2, perdón, que no hay parecer en él ni hermosura le veremos, y es sin atractivo para desearle. Entonces, ese Jesús que la gente se imagina, como que las mujeres solteras de pronto lo ven y dicen: wow, Jesús es un tipazo guapo. No es así, hermanos. Lo más seguro que es un hombre que no es atractivo, para que nada que hubiese en él físicamente llamara la atención de las personas. Físicamente. Número 2, ministerialmente hablando, hermanos, no tenía un templo, no tenía un lugar fijo, no tenía dinero, no tenía algo que llamara la atención. Y número 3, las palabras que él hablaba eran palabras del Padre que son como un látigo que azota, y tampoco eran bien recibidas, aunque se sabía que eran palabras de poder. No eran palabras de poder cuando los judíos dijeron: ¿quién es este que habla con tanta autoridad? No dijeron: wow, qué bendición, voy a seguir. No, al contrario, se molestaban, porque el mismo Jesús es despreciado y desechado por quien es Él y lo que Él enseña. Entonces, el sentir de Cristo, hermanos, que el apóstol Pablo está exhortando, es un sentir muy lógico, porque primeramente el apóstol Pablo dice: Él es Dios, se humilló a sí mismo, Él no tuvo absolutamente nada que llamara la atención y no buscó nada como para estar mejor aquí. Simplemente su voluntad era obedecer al Padre. Ese es el sentir de Cristo. Él era atacado, pero Él daba bendición. Él era blasfemado, pero Él amaba. Él era despreciado, pero Él salvaba a los que los despreciaban. Hermanos, Él tenía toda clase de tentaciones, pero no cayó en ninguna. Ese es el sentir que yo busco en un mundo hostil como el que los filipenses comenzaron a atravesar. Y mucho más ahora, creo, hermanos. Comentaba en la mañana, según lo que dice la autoridad, las cosas no se pondrán peor en días próximos. De hecho, el gobernador, al menos de Jalisco, estaba diciendo que si esto no se corrige pronto, se tomarán medidas estrictas y aún habrá algunas consecuencias con la ley, hermanos, para los que no estén en sus casas. Aunque en un porcentaje muy pequeño, los filipenses, hermanos, verdaderamente estaban sufriendo, no únicamente con el probable contagio, sino con la muerte. Y aún y a pesar de la hostilidad, el apóstol Pablo les dice: sean como Jesús. Podríamos decir como los filipenses: pero ¿cómo? Si estos hombres quieren buscarme para matar, mataron a mi hermano, quieren matar a mis hijos, me han despojado de todos mis bienes, me han quitado mi casa, me han quitado todo, ¿y tú quieres que yo los ame? Y el apóstol Pablo dice: sí, quiero que haya el sentir en ustedes de Jesús, de Cristo Jesús. No tienen excusa, porque Él sí la tenía, era Dios y se humilló a sí mismo. Humíllense ustedes mismos. Pero nos verán como perdedores. A Jesús también lo vieron como perdedor. Mas sin embargo el profeta Isaías, hermanos, dice en el versículo 3 del capítulo 52 que este siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. Pero ¿cómo si hizo todo lo contrario a lo que los hombres en esta tierra hacen para obtener
ese tipo de exaltación. Seguir el ejemplo de Cristo es muy difícil, hermanos. En la mañana hoy exhortaba yo a la iglesia a que examinen algo. ¿Quiénes son los hombres, aún dentro del cristianismo, que son más seguidos? Los hombres con ministerios importantes, con popularidad, con mucha elocuencia al hablar, hermanos, aún económicamente prósperos, que eso no está mal, pero este hombre, de este tipo de prototipo de hombre, o el pastor de la sierra en una iglesia pequeña, que no habla bien, pero que es de Dios, y elige la iglesia en donde congregarse, ¿a quién le hace caso? ¿A quién le hace caso? A aquel que aparentemente llama la atención nuestra, hermanos, por lo que es y por lo que tiene, y no por lo que Jesús manifestó ser. Sin nada físico, su ministerio no llamaba la atención y no había absolutamente nada en él como para que la gente dijera, wow, lo voy a seguir, él sí parece que es un siervo de Dios. No, hermanos. Ese es un filtro muy importante y hoy llamaba la atención de la iglesia, hermanos, porque dice la Escritura que el enemigo se disfrazará como ángel de luz. Lo peligroso para nosotros no son los falsos profetas de la prosperidad, hermanos, y los apóstoles falsos. Lo peligroso es algunos que parezca que son y no sean. Y ahora, ¿cómo saber quién es y quién no? El apóstol Pablo dice, halla el sentir de Cristo. Entonces examino. Esta persona, por muy famosa, por muy elocuente, por muy lo que sea, esta hermana, este hermano, tal gente, ¿se parece a Jesús en lo que hace y en el sentir que hay? No. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A pesar de que esta pedrada es muy dura, hermanos, porque podríamos casi poner las manos en el fuego con muchos hombres hoy en día por lo asombroso de sus ministerios. Pero si contradice lo que la Biblia dice, que los hijos de Dios deben de tener en cuanto a su sentir y su actuar, tenemos que tener cuidado, hermanos. Aunque como dije en la mañana, sé lo que esta palabra puede causar. El sentir de Cristo, hermanos, y las obras de Cristo, y el amor de Cristo es lo que caracteriza a sus hijos. Por supuesto que nosotros somos imperfectos y cometeremos errores, pero ¿sabes a dónde volverás? A la presencia del Padre, a cada error. Y no te perderás por mucho tiempo, porque esta exhortación, hermanos, no únicamente fue para los filipenses en un tiempo hostil y difícil, en donde muchos falsos profetas se levantaban. Hombres que prometían mejores cosas de las que Cristo estaba dando a los suyos fieles. Si comparáramos a Cristo, hermanos, yendo a la cruz y después destazado en la cruz, y a otro líder diríamos, oh, ¿estás seguro que este Jesús es el Mesías? ¿No será que nos equivocamos? Y este otro que tiene esto, tiene el otro, atrae, habla bien, hace el otro y aquello, ¿será el verdadero Mesías? Hoy en nuestro cristianismo, en este tiempo, hermanos, vamos a sufrir engaños. Y no únicamente en este tiempo, hermanos, que en realidad estamos en bonanza comparados con otros tiempos de la historia de la iglesia. Pero seremos engañados. Yo decía en la mañana, por naturaleza pecaminosa, buscaremos a todo aquello que nos dé consuelo cuando necesitamos arrepentimiento. Buscaremos todo aquello que endulce mi oído y me haga sentir bien, como diciendo, es cierto, esta es una luz. Porque acá no me está llevando a luz, me está llevando a oscuridad, me siento oprimido, me siento atacado. Claro, porque el sentir del hombre y de la mujer es que se le dé consuelo cuando lo que necesita es exhortación. Que se le dé una disciplina cuando lo que la persona quiere es amor y comprensión. Y lo que menos nosotros debemos de buscar, hermanos, es una vida cómoda en un mundo que no es el nuestro. Y tampoco debemos esperar que se nos dé consuelo y amor y paciencia y un abrazo, hermanos, cuando lo que necesitamos es arrepentimiento. Y es una de las estrategias más usadas por el diablo, darle a las personas lo que las personas quieren escuchar y que ellos determinan qué es lo que viene de Dios. Lo bueno para mi carne, lo que me comprende, lo que me da un beneficio, la persona que tiene este poder, esta autoridad que es reconocida, esto es de Dios. Pero veo la humildad, veo el camino de la cruz, veo una exhortación con palabras duras del Señor Jesús y digo, no, esto no es lo que yo quiero. Por supuesto que no. Cuando las emociones en el cristianismo van apagándose, hermanos, algunos se han acercado y me han dicho, es que siento que me he enfriado.
Si ellos han perseverado en la enseñanza doctrinal, a mí me da gozo, porque esa confesión es de la carne que está diciendo, es que ya no hay nada atractivo a mi carne en mi cristianismo y la vida que llevo. Y esa es una bendición, porque es hasta que la carne mengua que el espíritu comienza, hermanos, a provocar el gozo y no ninguna emoción a mi alrededor. Es por eso que cuando muchos van caminando en el cristianismo y se atraviesan obstáculos, caen, se retractan, dejan de hacer esto o aquello, se van enfriando porque lo que los motivaba era cualquier cosa que no era verdaderamente el Espíritu Santo. Y es por eso que Pablo detiene y dice, hay en ustedes el mismo sentir. Si fuéramos muy cercanos a Pablo diríamos, pero ¿por qué? ¿Qué voy a ganar siendo como Jesús? Si Él ya hizo la obra, yo no la tengo que repetir. Él ya murió por mí, Él se empobreció para que yo sea rico. Pablo, no es por obras, es que lo que Él quiere es que en este mundo lleno de tentaciones, en donde el archienemigo, hermano, Dios le llama adversario, y un adversario no solo es un enemigo de la esquina, es alguien que planea y desea que tu cabeza sea cortada y echada al fuego. Es alguien que en realidad quiere engañarte y destruirte, y si se presenta como un maléfico destructor, tú no le harás caso. Pero ¿qué tal si se presenta como alguien que es atractivo a ti, que te ofrece lo que quieres, que te dará lo que tú necesitas? Es por eso que la búsqueda, hermanos, nuestra en ocasiones se ve frustrada cuando nos damos cuenta que servimos y damos y aparentemente no sucede nada. Si nosotros examinamos el ministerio del Señor Jesús y estamos observándolo y juzgándolo en base a sus victorias en la tierra, ¿sabes qué encontramos? Fracaso. Si nosotros vemos cómo el Señor Jesús va caminando, hermanos, en la tierra, desde una perspectiva no cristiana, diremos, no, pues creo que Él fracasó. Pero si vemos nosotros a la luz cristiana que la autohumillación llevará a la exaltación de Dios, entenderemos, oh, ahora entiendo. Cuando en apariencia los creyentes son humillados y maltratados y perseguidos y despreciados, es cuando en Cristo Jesús tienen victoria. ¿Sabes por qué el Señor Jesús fue despreciado y como que escondieron el rostro y no lo estimaron? Por lo que Él aparentaba. Por la enseñanza, por su físico y por su ministerio. La gente decía, ¿Él? No, yo creo que Él no está bien. Mira a aquel sí, mira a aquel profeta, mira a aquel maestro. Ellos van caminando bien, parece que no sufren, está todo bien. Económicamente, de salud, y ve cómo el hombre habla, y mira cómo se viste, y mira el lugar que tienen de reunión. En base a eso, se juzgaba. Entonces, cuando leemos en Isaías 53, hermanos, es muy importante, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experto en quebranto, estamos hablando de lo que está diciendo antes, hermanos, el profeta. No hay en él nada atractivo ni hermosura. Y cuando decimos en él nada atractivo, no es únicamente físico, sino tampoco ministerial. De lo contrario, te pregunto, ¿quién lo hubiera despreciado? ¿Quién lo hubiera desechado, hermanos? ¿Quién hubiera escondido del rostro? Al contrario, hubieran salido a su encuentro. Y algunos dirán, pero multitudes lo seguían, sí, pero llegó un tiempo que se recortó el número de seguidores. El Señor los frenó y les dijo, ustedes solamente quieren su propio bien. Se fueron cuando no les dio lo que querían y aún volteó y le dijo a sus discípulos, ¿quieren ustedes también irse con ellos? Váyanse, no tengo nada que ofrecerles, mas solamente mi cuerpo en sacrificio y derramar mi sangre para el pacto eterno y salvación. Se nos ha olvidado, hermanos, que lo que estamos viviendo en esta tierra es algo realmente espantoso. ¿Por qué? Porque esta tierra se encarga de llamar nuestra atención y bloquear nuestros sentidos espirituales para no ver la Escritura de manera verdadera y solamente tomarla como, qué bien, qué bonita enseñanza, pero no en un sentido urgente de un Dios que grita a través de la vida de Jesús que nosotros entendamos que estamos en un riesgo terrible, que el enemigo está para robar, matar y destruir. No estaba, está.
Y que una de las estrategias que Él usará es que nosotros no tengamos el sentir de Cristo y no nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor, sino nos convirtamos en cristianos seculares. Y a donde se mueva la manada, nos vamos a mover. Porque si hacemos lo que Cristo hace, hermanos, seremos tomados como blasfemos, desobedientes, como necios, como imprudentes, como locos, y aún muertos seguirán diciendo lo mismo. Es completamente en contra de la mentalidad del mundo, hermanos. Si tú te vas por el camino del Señor, al Señor te recuerdo que le dijeron brujo, endemoniado, blasfemo, borracho, glotón, desobediente de la autoridad y toda clase de cosas. Por eso lo despreciaron y no lo estimaron. ¿Por qué? Porque lo que Él daba y tenía no era llamativo para las personas. Entonces, si quieres un consejo pastoral, hermano, sobre todo de parte de Dios, juzga todo, juzga toda persona a la luz de Cristo y no de sus logros o de lo que tenga en apariencia, porque de lo contrario, hermanos, estaremos fácilmente perdidos. Y mucho más en un tiempo como el que atravesamos de prueba, porque nuestra iglesia libre no está acostumbrada a las pruebas. Por eso es que en esta pequeña gotita de tinta que cayó, hermanos, pues de pronto parece que la iglesia no era iglesia. Y se escuda atrás de todos aquellos que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, está describiendo lo que Isaías 53 describe. En resumen, hermanos, dice, fíjate bien, el versículo 7, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Es tremendo, Dios mismo encarnado toma forma, Él, y hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilla a sí mismo, nadie lo humilla. Él mismo, hermano, se humilla y se hace obediente, date cuenta, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, como dice Isaías 52, Dios lo exalta hasta lo sumo. ¿Por qué? Por su obediencia. Y si el Señor dice que haya ese sentir en nosotros, es porque también aquellos que obedezcan serán exaltados, hermanos, en Cristo Jesús. Su cuerpo exaltado, a pesar de todo, de lo que se presente. Haya pues el sentir en Cristo, hermanos, es que soportemos cualquier cosa, pase lo que pase. Yo ayer platicaba con alguien y le decía, hermano, debes estar consciente de algo. Si estás sirviendo en verdad, es muy probable que veas todo lo diferente a lo que quisieras ver. Es decir, puede que sirvas y vayas bien mientras las cosas vayan bien. Mientras la gente te obedezca, esté contigo, te visiten, te amen, te den. Pero llegará un tiempo en donde la carne saca el óxido, hermanos, ¿ok? Y es muy probable que en base a eso tú digas, ups. Pero te exhorto nuevamente, ve el ministerio de Jesús. Parece para los hombres impíos que va de mal en peor, ¿cierto o no? Va de mal en peor. Porque llegó, hermanos, a estar de picada hasta una muerte horrenda como nunca nadie antes la ha experimentado. No por el maltrato físico, porque hay quien ha sufrido peor maltrato físico, eso es un hecho. Hay gente que han mutilado y cosas horribles, pero no se compara su sufrimiento, no por lo físico, sino por lo que su alma experimentó, la ira de Dios. Si nosotros vemos el ministerio de Jesús y el apóstol Pablo dice que haya el sentir a pesar de cualquier cosa, entenderemos que nos entregamos al Señor como sacrificio vivo y que debemos obedecer y continuar aunque toda la multitud esté en contra de nosotros. Y aunque toda la escenografía, hermanos, de esta temporal película que estamos viviendo, hermanos, real, parezca que está diciéndome que estoy mal. Si yo tengo mis ojos en Jesús, dice, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó lo oprobio. Pon los ojos en Jesús para que a pesar de cualquier cosa, cualquier temblor, malas noticias, pobreza, enfermedades, muertes, todo en contra, sigas firme en el camino de la cruz, que al hombre le parecerá que vas en picada y a destrucción, pero a Dios, obviamente, hermanos, le es un olor grato, porque cuando vamos en descendencia, en humillación, estamos en ascendencia en el Señor. Cuando decides buscar la santidad, abandonar las obras pecaminosas, que la gente comienza a verte extraño, que comienzan a no conocerte, aún muchos de nosotros hemos escuchado, me caías mejor cuando estabas en el mundo. Ahora, está bien, qué bueno que sigues a tu Dios, pero
Me callas mejor antes. Gloria a Dios cuando el mundo te ve distinto a Él. Preocúpate cuando el mundo te ve igual y no te reconozca. El sentir de Cristo, hermanos, es que a pesar de que pudiéramos tener todo, somos capaces de no tener nada solo para la gloria de Dios. No como una automutilación espiritual, no como irnos a un monasterio o ser frailes o monjas, hermanos, y castigarnos. No. Me refiero solamente en cuanto a no estar enamorados del mundo y no basar el éxito de nuestra vida o ministerio en base a lo que el mundo me ofrezca o en base a lo que yo tenga, sino que yo mida el éxito de Cristo en mí, hermanos, por el sentir que yo tengo como el de Él. Y por eso el apóstol Pablo les dice, ocúpense de su salvación, hermanos. Este texto ha sido muy mal aplicado y algunos que creen que la sangre de Cristo puede lavarse, dicen, ya ves, tienes que cuidar la salvación si no se te quita. Y luego otra vez crucificas al Señor y te salva otra vez. Es una locura. Este texto no está diciendo, hermanos, que tú puedas, si no cuidas tu salvación, se te pueda quitar. Porque el sacrificio es una sola vez y para siempre. El autor de Hebreos dice, con un solo sacrificio ha hecho perfectos a los santificados. Los que tengan duda de esto pueden ir a Hebreos capítulo 10, versículo 17. Mira qué belleza lo que dice aquí. 10:17 de Hebreos dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca, dice versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya nunca. Entonces, ocuparte en la salvación, hermanos, es que no perdamos la conexión que hay entre la obediencia que Jesús mostró y la obediencia, hermanos, que los creyentes tienen que tener. Es la obediencia que el apóstol Pablo está demandando. Tus pecados han sido perdonados, has sido lavado y libertado de todo yugo de esclavitud. Por lo tanto, como eres libre, ahora ocúpate de tu salvación. Lleva a cabo el camino de la cruz, soporta el oprobio, el maltrato, el abandono, no te preocupes si las cosas cada vez van peor, continúa. La victoria es segura porque Cristo ha resucitado, su obra fue consumada y verdaderamente fue hecha. No se enfoquen en nada más, que de nada dependa su gozo, sino solo tengan el sentir de Cristo Jesús. Es eso lo que dice, ocúpense de su salvación. El apóstol Pablo, hermanos, no quiere decir que nos debemos ocupar de la salvación para no perderla, porque esto sería contradictorio a todo el evangelio de Pablo. El apóstol Pablo es conocido como el apóstol de la ¿qué? De la fe, justificados por la fe. Entonces Pablo no se contradice en un texto diciendo, no, ahora haz obras para que ganes o no pierdas. No, hermanos, lo que Pablo quiere decir es que llama a los filipenses a poner el esfuerzo necesario como vivos para reflejar a Cristo y vivir de una manera fiel a su llamado en este mundo. Que haya el sentir sin excusas. Me han hecho, me han dicho, me han provocado, me quedé sin esto, me enfermé esto. No, tú gózate en Cristo y que el sentir suyo esté en ti. Y recordando que Él era Dios. Este versículo no habla, hermanos, de estar ocupados en la salvación para no perderla o alcanzarla. Muchos también le dan esa aplicación. No, lo que pasa es que la salvación se abrió. Pero este versículo dice que tengo que esforzarme para ganarla hasta el fin. Tampoco, hermanos. Una vez que hemos depositado nuestra confianza verdadera en Cristo y hemos sido llevados al arrepentimiento, una vez y para siempre hemos sido salvados. Y eso es glorioso y eso es lo que nos lleva al arrepentimiento después de salvación. Que volteamos y vemos nuestro pecado, vemos a la cruz y decimos, pero ¿cómo es posible que no me has dejado de salvar? Y esa humillación me lleva de rodillas y a dar gracias y nuevamente levantarme y decir, gracias por mi salvación, Señor. Me he desmotivado mucho. He dejado esto, Señor, he dejado la oración, he dejado la escritura, he dejado el amor, he dejado las buenas obras y tú me sigues amando, Señor, gracias. Ese es el sentido correcto, hermanos. El apóstol Pablo dice que se haga evidente en cada área de sus vidas. Vivan la salvación, la cual Dios les dio. Por tanto, hermanos, estas palabras, como se mantienen aquí en el Nuevo Testamento, no contiene una exhortación para todos los hombres. Es imposible exhortar a la gente con este texto, ocúpense de su salvación cuando no la tienen. Te das cuenta que para poder ocuparte de algo tienes que tenerlo primero, ¿verdad? De lo contrario no puedes ocuparte de ello.
Estas van dirigidas solamente al pueblo de Dios, hermanos, y no tienen la intención de ser una exhortación para los que no están convertidos, sino al contrario, es dirigida para aquellos, hermanos, que gozamos de una salvación por la fe en Cristo Jesús. Esto quiere decir también que nuestra incapacidad de obediencia ha quedado en la cruz. Porque algunos podrán decir, no, pues me espero a que Dios haga la obra, yo no puedo, Él lo va a hacer. Error, es mentira, es negligencia, es absurdo. Porque si es el sentir de Cristo Jesús, Cristo no se sentó y dijo, pues que el Padre me lleve hasta la cruz. Sino que Él siguió sirviendo como si no fuera a morir, hermanos, como si llegara a ser premiado al final de su ministerio terrenal en un palacio con doncellas y con gente sirviéndolo. Así sirvió Él, hermanos, como si el camino que llevara lo fuera a llevar, hermanos, a un gozo físico o material. Dice, haya pues el sentir en Cristo, ustedes sean responsables y gocen y ocúpense de lo que Dios les ha dado. Vivan en esta vida de una manera fiel y digna, reprendiendo lo malo, sirviendo como Cristo sirvió, gozándose de su salvación. Ocúpense de su salvación. Hermanos, hay un sentido en donde nuestra salvación está completa, por supuesto. Jesús ya hizo toda la obra por nosotros, pero también hay un sentido en el cual nuestra salvación está incompleta. Entre comillas, soy cuidadoso. Está incompleta, hermanos, en el cual nosotros colaboramos en esa obra que Jesús ya hizo. Es por eso, hermanos, que tanto el Señor en Juan 15, Juan 17, que estudiamos el jueves en nuestra reunión familiar que hicimos aquí, o el apóstol Pablo en Romanos 8:30, dice, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sabe que aquellos que son salvos caminan en su salvación en obediencia al Señor. Y es tan segura la salvación del Señor que a pesar de que aún seguimos caminando, es consumada y es hecha. Pero en la vida que Él nos dio, no nos dejó incapacitados, sino nos hace capaces de poder ocuparnos de nuestra salvación, obedecer, hermanos, vivir en arrepentimiento, en amor, en servicio, en generosidad, sin que nada nos detenga. La pregunta, hermanos, que siempre es fácil de responder cuando nosotros nos desanimamos, nos alejamos de la iglesia, de la oración, del estudio, de un servicio, la pregunta es, hermanos, ¿y por qué ya no se reúnen? ¿O por qué ya no hacen esto? No, hermano, nadie fue. Nadie me hizo, no, me desanimé, me quedaba muy lejos, me esto, me lo otro, me dijeron, me hicieron, me dejaron. Lo que el apóstol Pablo quiere es, quítense esa neblina, pongan sus ojos en Jesús y continúen con fervor, ocupándose de una salvación segura en la cual se les ha permitido colaborar. No por nuestra salvación, mi salvación es segura. Si fuera un cuadrapléjico que ha creído, soy seguro salvo. Pero si el Señor nos ha dotado con capacidades y dones, yo debo de colaborar. Número 1, porque Él es digno. Número 2, porque tengo una nube de testigos que me están viendo. Mis hijos me verán. Si el Jesús que yo sigo es verdad, si el Evangelio es verdad, la iglesia se dará cuenta. Tenemos que buscar, sin cobardía, ser imitables, hermanos. Porque es algo cobarde decir, no, a mí que no me imiten, que imiten a Cristo. No, que nos imiten a nosotros. Que digan, gloria a Dios por la vida de esta hermana, por la vida del hermano, de verdad, que qué tremendo, imitan a Jesús. Tenemos que buscar, hermanos, reflejar la salvación gloriosa y presentar a los hombres, a nuestras familias, a los amigos, hermanos en la escuela, en el trabajo, que Cristo vive, que tiene poder, que Él ha resucitado y que su evangelio tiene, hermanos, omnipotencia suya para levantar muertos. Orar con fervor, predicar con fervor, hermanos, hacer las cosas no por lo que las cosas hagan en respuesta, sino hacerlas únicamente porque el Señor me ha dicho que lo haga, sin importar las consecuencias. Ni el número de personas, ni la respuesta, ni la salud, nada, hermanos. Mientras no sea posible, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Hay una frase de un hermano, George Mueller, que la mayoría conocen. Era un hermano que parece que su ministerio estaba completamente en contra del éxito ministerial. Quien no ha leído, lean Una hora con George Mueller. Este tratado está disponible, hermanos, en internet. Es el apóstol, le decían, de la oración. Imagínate tener a miles de niños sentados en mesas de un orfanato. Pues lo natural es, no, tú sirve al Señor y el Señor te va a dar todo lo necesario. Pero imagínate tenerlos sentados con cuchara en mano, con plato vacío y sin nada para darles de comer.
Es cuando te das cuenta y dices, lo normal sería que como yo estoy sirviendo de manera inmediata, tuviera ahí. Pero lo normal para un creyente que ha entendido lo que Cristo hacía en medio de la tribulación es, voy a orar para que mi Padre provea para su obra. A pesar de que todo está en contra, nadie me ha traído, me han abandonado, nadie se da cuenta, nadie está ayudándome en mi ministerio con tantos niños, ni aún los que se dicen ser creyentes están colaborando en esta obra que solamente yo estoy haciendo. Podría decir Josh Mueller. Oraba y dependía. Padre, yo sé que estos niños son tuyos. Yo sé que tú te encargas de lo tuyo. Lo estoy haciendo con temor y con temblor. Encárgate, mi Señor. Ese es el sentir de Cristo. Estar en serios apuros y orar en el Getsemaní. Padre, sé que esto no es agradable para nadie y si puedes exentarme, exéntame, pero sea tu voluntad. Su voluntad fue proveer el Cordero y la voluntad de Dios siempre va a ser proveer, hermanos, a nosotros para su obra. Dice George Mueller, hermanos, en lugar de sentarse y esperar y no luchar, él dice, el creyente debe terminar, debe llevar una conclusión, debe aplicarla hasta las consecuencias más plenas, el cual es un principio dado por Dios. Él debe de ocuparse en lo que Dios en su gracia ha obrado. El creyente debe obrar. La manera de obrar de este hombre era en contra de todas las circunstancias. Las voces que oía eran, pero hermano George, ¿cómo se te ocurre sin dinero poner un orfanato? ¿Cómo se te ocurre servir a tantos niños cuando no tendrás cómo mantenerles el hambre? ¿Cómo se te ocurre hacerlo? No. Si fuera de Dios tendrías todo ya listo. A Dios le gusta, hermanos, que veamos su gloria. A Dios le gusta que nos esforcemos y trabajemos tanto para que después, ya cuando estamos a punto de caer, nos diga, hey, aquí estoy sosteniéndote. Lo que a nosotros nos gusta es de inmediato ver la respuesta. Y que todo sea a mi favor, y que todo esté puesto, y que todo esté fácil, hermanos. Él no prometió que esté fácil, Él prometió que hacerlo a su manera será hecho, pero no dijo que estaría fácil. Por eso el apóstol Pablo les dice, ocúpense sin lugar a dudas. Pero Pablo, acuérdate de Jesús. ¿Y quién era él? Pero Pablo, estas personas, acuérdate de Jesús, lo que le hicieron a él. Pero Pablo, no tengo dinero. Acuérdate de Jesús, no tenía en dónde recostar su cabeza. Pero Pablo, me han tratado mal. Acuérdate de Jesús. Y es hermoso, hermanos, escuchar esto, porque no tendríamos excusa, ¿verdad? Y sería muy ilógico que una iglesia cristocéntrica diga, bueno, pero es que Él era Jesús. Eso sería decir que sus tentaciones no fueron tentaciones. Hermanos, Él está exhortando como si fuera un arminiano. ¿Saben quién es un arminiano? Doctrina arminiana. Jacobo Arminio era el hombre que enseñó particularmente una doctrina, que la salvación podía perderse. Y si podía perderse, pues podía ganarse, ¿no? Si la pierdes por obras, ¿cómo la ganarías entonces? Por obras. Aunque él decía que era por fe, obviamente si la salvación se pierde por una mala obra, entonces la podría ganar por una obra o por portarme bien para no perderla. Y eso es algo frustrante, hermanos. Imagínate que cada vez que te portes mal pierdas la salvación. ¿Cuántas pérdidas de salvación tendríamos? No, o sea, increíble. Y la salvación de Jesús no sería perfecta. ¿Te das cuenta que ofende directamente a Dios? Directamente le dice el Señor, no está completa tu salvación, tengo que poner de mi parte. ¡Wow, hermanos! Por eso tenemos que tener mucho cuidado de llamarle hermano a una persona que radicalmente piense así, porque ofende directamente a la doctrina de Cristo. Es que tú pones el 99%, yo pongo el otro 1%. Terrible. Y esta exhortación de Pablo parece como si fuera así. Depende de ustedes. No, hermanos. Él está orando como si dependiera de nosotros, pero no es así, hermanos. No hay una inconsistencia en estas dos actitudes. Dios es soberano en todo y en la salvación nuestra, pero el hombre es responsable de todo, hermanos, y responde en nuestra salvación. El pensar lo contrario, hay una postura que es la que te comentaba, hipercalvinista. El calvinista, como una doctrina particular, enfatiza que la salvación soberana es de Dios, que Él hace absolutamente todo. Y amén, hermanos. Pero el hipercalvinista dice, tú no hagas nada, Él hace todo. Quédate ahí sentado. Tienes vicios, tienes pecado, estás caminando mal en desobediencia. No importa, es que el Espíritu Santo no ha obrado en ti. Entonces, en cuanto a pecado y falta de práctica, ¿quién es culpable? ¿El individuo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, porque Él no ha obrado, Él no ha puesto en mí ese deseo. Ese es un error también, hermanos. ¿Por qué existen ambas doctrinas? La de
sobreenfatizar responsabilidad y sobreenfatizar en soberanía, porque las dos están en la Biblia. Es por eso que encontramos enseñanzas en donde brilla Cristo soberano en salvación y donde también todas las epístolas a las iglesias encontramos exhortación a la responsabilidad. Es por eso que parece que es un misterio. Bueno, Él es soberano y hace todo, o yo voy a colaborar. Las dos cosas, hermanos. A los que Él salva, Él usa para su gloria, en su propia vida y a través de ellos, hermanos. Entonces, cuando el Señor está hablando a través de Pablo, hermanos, y habla, ocúpense de vuestra salvación, esto nos dice que debemos poner atención en nuestra salvación. Hermanos, ¿y cómo podríamos poner atención en nuestra salvación? Por favor, recuerda esto. Hermano, versículo 3 de capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y no le estimamos, es menospreciado. Hermanos, él lleva nuestras enfermedades, sufre nuestros dolores, nosotros le tenemos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Hermanos, eso es recordar, porque la mayoría, hermano, de los cristianos hoy en día se ponen la camiseta de mártires por el sufrimiento que están llevando a cabo, cuando su sufrimiento es autocompasión, es autoconmiseración, cuando su pobreza es autoprovocada, cuando la división familiar es autoprovocada, cuando a lo mejor la pérdida de un trabajo o de una relación con amigos es autoprovocada, es decir, son consecuencias del pecado. Pero obviamente con mucha sabiduría terrenal decimos, es que es por ser cristiano estoy sufriendo. No, hermanos, el sufrimiento de Cristo está manifestándose en su obediencia, perfecta obediencia, en su amor por los demás, hermanos, en su servicio a los demás, en morir por pecadores, en no depender, el seguir caminando por lo bueno que acontecía, sino solo por la obediencia al Padre. Entonces debemos ir al arrepentimiento y salir de la autocompasión, de la mentira y el engaño, hermanos, de decir que padecemos por Cristo cuando no es así. Cuando no es así, poner atención en nuestra salvación. Señor, he sido tan necio, Señor. Mi servicio depende tanto de las circunstancias. Señor, he sido tan pecador, tan negligente, tan irresponsable, Señor. Aun cuando tu espíritu me dice que estoy caminando mal, que hago lo incorrecto, me escabullo y trato de buscar mi autojustificación, echándole la culpa a Él. Es que Dios no ha obrado, por eso sigo siendo así. Patrañas y mentiras del diablo, hermanos. Porque la salvación de Cristo es completa y es perfecta. También hace perfectos a los santificados. Y el ser perfecto no es ser perfecto como tal en obra, sino es ser perfecto y no omitir o cometer cosas que el Señor ha dicho que sus santos no deben llevar a cabo o ignorar. Sobre todo el arrepentimiento y la responsabilidad, hermanos. El que nosotros no entendamos esto, hermanos, y no poner atención en nuestra salvación, provocará que una vida tibia y irresponsable, hermanos, un servicio mediocre, hermanos, haga que los demás crean que así es. Y que cuando vienen este tipo de dificultades, pues parece que no existen los creyentes. Como dice el Señor, todos me dejarán solo. Huyen y se esconden. Porque este tipo de sufrimiento no concuerda con los sufrimientos que ellos creían llevar a cabo todo el tiempo. Estoy sufriendo, me maltratan en el trabajo. ¿Por qué predicas? No, es que mi jefe es muy malo conmigo. Es que eso no es de Cristo. Estoy sufriendo porque mi esposa me ha abandonado. ¿Por qué te abandonó, hermano? ¿Porque no es cristiana y tú sí? No, hermano, porque lo que pasa es que pues, tuve un poco de adulterio y ella no fue compasiva conmigo y me dejó. Estoy sufriendo una cirrosis. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? Pues es que tomaba, hermano, y tomé y me enfermé, pero estoy sufriendo por Cristo. No, hermanos. Ni la pobreza, hermanos, ni la enfermedad, ni el abandono, ni nada de esto que no es ocasionado por la obediencia a Dios es válido como sufrimiento por Cristo. Eso es por nuestra carne. Cuando el Señor dice que nos ocupemos de nuestra salvación es precisamente lo contrario. Poner tanta atención en nuestra salvación, hermanos, que no nos importe nada más y que el sufrimiento que venga precisamente por ocuparnos de nuestra salvación. Y no hagamos barato el sufrimiento de Cristo, es un error. Arrepentámonos, hermanos, cuando nosotros hemos dicho que estamos sufriendo por Jesús, cuando no es así, hermanos. Cuando el verdadero sufrimiento ha sido expuesto en la Escritura a lo largo de todos los años y no tenemos lugar para acomodarnos ahí, hermanos, y ponernos en ese museo de la fe. Pero tenemos la oportunidad de buscar estar ahí, hermanos.
Algunas veces mostramos preocupación por el trabajo de Dios en otros, hermanos, y no mucho en el de nosotros. Pero nos debería importar las almas, hermanos, de otros. Pero este cuidado, hermanos, debe empezar por nuestra propia alma. Si yo no aprecio mi propia alma y quiero ser obediente al Señor, yo no puedo demandar de los demás que lo hagan también. Es más, de hecho, hermanos, pues será hueco todo lo que yo haga para que ellos vean a Jesús, porque no se verá en mí, en mi vida, hermanos. No habrá consecuencias, no habrá conversiones, no habrá, hermanos, perseverancia. Por eso Él nos llama y ocúpense de la salvación suya, para que al momento de ocuparse y darle uso a lo máximo que Dios nos permita, los demás vean. Y fíjate a qué grado llega el apóstol Pablo, dice, háganlo con temor y con temblor. Y la idea del apóstol Pablo no es que debemos de vivir nuestra vida cristiana con un sentido de constante temor o terror, hermanos, o nervios. Él quiere que nosotros vivamos con temor y con temblor para ocuparnos de la salvación. Con temor y con temblor, mi Señor murió por mí, Él me salvó, mi Señor resucitó y más allá de eso, lo veré resucitado. Frente a frente verás tú a Cristo, cara a cara, con sus marcas en su cuerpo. Hoy decía en el sermón de la mañana, si tenía marcas en las manos y en el costado, ¿por qué no en su rostro? Que es donde le pegaban y le decían, a ver, profetiza, ¿quién te pegó? Donde le escupían, donde a lo mejor látigo le arrancaba, que veremos a Cristo como un cordero inmolado, lastimado de todo su cuerpo, hermanos, cicatrizado por amor a ti, y que nosotros no tengamos ni palabras que decir más que adorarlo de cualquier forma, haya sido por nuestra obediencia o por nuestra desobediencia. Dice la Escritura que como un cordero inmolado. Y yo preguntaba en la mañana, si tú te imaginas un pequeño cordero que pelea con unos lobos, ¿qué es lo primero que tú verás marcado en el cordero? Su rostro. Y te aseguro que los ojos de fuego, su mirada y su rostro, hermanos, será lo que provocará en nosotros un sentido de profunda humillación y agradecimiento que nos llevará a adorarle por siempre. Hoy debemos de contemplar esa salvación con temor y con temblor. Nadie me ha amado como tú, Señor. Y a pesar de mi desobediencia, de perderme, de meterme en vicios, en drogas, en adulterio, en pornografía, en sensualidad, en fornicación, en rebeldía, en pereza, en engaño, en murmuración, en envidia, en chismes, en celos, en contiendas, a pesar de todo, me diste la fe para creer en ti y no me has dejado de amar. Al contrario, me estás llamando a ocuparme de lo costosísimo de mi salvación. Y a gozarme en ello, y a vivir en plenitud, no importando lo que a mi alrededor pase, ni lo que digan de mí, ni cuántos me acompañan, ni cuántos escuchan, ni cuántos me dan o cuántos me toman en cuenta, sino únicamente recordando que tú me has amado como nadie, y es un amor interminable, inmutable, y gracias a Dios, también incondicional. Escucha bien. Si eres salvo, a pesar de que hicieras lo más atroz en tu vida, el Señor te llamaría de nuevo a la humillación, al arrepentimiento y a decirte, te he amado. Y cuando lo veamos, ve mi rostro, ve mis marcas, te he amado. Nuestra motivación es Él, hermanos. Precioso Salvador, hermanos. ¿Cómo no ocuparnos con temor y con temblor? Por eso el apóstol Pablo les dice, son mi iglesia amada. Dejen ya el secularismo, dejen una vida nominal, dejen todo lo que el mundo hace y por favor ocúpense de su salvación, que el mundo vea quién es la iglesia de Cristo. Él usó a 12 hermanos para trastornar el mundo y algunos dicen, es que ellos tenían dones extraordinarios. No, hermanos, ellos tenían el don de la fe y ponían en práctica su fe, porque Dios podría usar a un solo hombre para cambiar al mundo entero. Por eso toda exhortación y todo llamado de atención y toda, hermanos, palabra que venga de Dios, debemos de tomarle y decir, sí es cierto, es verdad. Y no tratar de excusarnos, hermanos, ¿por qué me ha salido esa protuberancia? Sino por lo que el médico dice que me salió. De esa manera tomaré mis medicamentos para que hagan efecto, hermanos. Nosotros nos debemos ocupar en nuestra salvación con temor y con temblor, hermanos. Y no tiene nada que ver con el infierno o la condenación. Como algunos dicen, ocúpate de la salvación con temor y con temblor, te vas al infierno. Si yo ya puedo ocuparme de la salvación es porque yo ya la tengo. Y si yo ya la tengo, el infierno y la condenación ya no es para mí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso también me humilla, al creyente lo humilla. Pero ¿cómo? Si todo lo que hice ayer, lo que hice hoy, lo que hice, ¿cómo que no hay? Precisamente ese sentido de aborrecimiento a uno mismo es una señal de que el Espíritu Santo está. Si tú eres una persona que ha conocido de Cristo
y ha perseverado en pecado, recurrentemente ha caído, ha volteado o está ahí, quiero decirte, mi amado, mi amada, tú tienes en Cristo la oportunidad de salir de ahí. Eres libre y puedes ir a tu Señor y abrazarlo y decirle: Señor, gracias por amarme cuando ni yo me amaba. Gracias por salvarme y curar mi alma, Señor. Gracias porque puedo estar contigo cuando nadie esté conmigo. Señor, que tú no verás y no me amarás en base a lo que yo manifiesto o hago, sino que tú me amas solamente por ti mismo. Gracias, Señor, por ofrecerme esto, Señor. Por eso debemos ocuparnos de nuestra salvación, gozar de la salvación. El poder que hay, hermanos, en la lectura de la palabra, el creer sus promesas, el poder en la oración, el poder en la unidad, el poder en evangelizar, el poder, hermanos, de ir y abrir nuevos lugares de reunión. Ser valientes, hermanos, proclamar a Cristo, porque no hay nada más grande que Jesús y nadie es más digno que Jesús. Y nadie, hermanos, debe ser proclamado por nuestra vida sino Jesús. Imitado solamente Jesús. Por eso, hermanos, hablando de esto, Isaías, si vamos a imitar la vida de alguien, ministerio de alguien, sea el de Jesús. Y si lo hacemos, recuerda que así como Él fue menospreciado y desechado, y que la gente escondió el rostro porque no tenía nada atractivo, ni nada que llamara la atención, probablemente tú también lo vas a padecer. Probablemente lo vas a padecer. Porque nuestro padecimiento ya no será por nuestro pecado, de cualquier índole, sino ahora será verdaderamente por Jesús. Examinémonos a la luz de la Escritura, hermanos. Y el apóstol Pablo habla de algo muy importante para terminar, hermanos, con la enseñanza de hoy. Dice: ocúpense de su salvación con temor y con temblor, de vuestra salvación con temor y con temblor. Y agrega diciendo: como lo han hecho en mi presencia, ahora más en mi ausencia. Es esta adoración la genuina, la que es en lo oculto. Son las palabras que valen, las que están en lo oculto, los pensamientos que valen en lo oculto, lo que mis ojos ven en lo oculto, lo que yo hago para Él en lo oculto. No depender de un lugar de reunión o llámese templo para presentarme al Señor en verdad, sino en todo tiempo, en todo momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, adorar de la misma forma a Él. No solamente porque Él es digno, hermanos, que es suficiente, sino porque hay, hermanos, hay premio para aquellos que lo hacen, gozan de cosas que otros no, porque se paran en terrenos en donde otros no se paran porque no hay nada atractivo, no hay nada que llame mi atención, no hay nada que en realidad me haga ir, porque Cristo no tenía atractivo, no había nada que lo hiciera, que la gente fuera a Él, ni su vida, ni su ministerio, ni su cara, ni su cuerpo, ni nada, hermanos, nada que verdaderamente atraía, hermanos, a la gente que quería algo de Él, como la luz a las moscas, ¿verdad, hermanos? Pero para lo que realmente Él venía a dar, que es la salvación con su propia vida, si te das cuenta, no hay mucho atractivo, hermanos. Por eso nos damos la vuelta y volvemos atrás. Y por eso estimamos poco un culto. Por eso es que vemos que muchos hoy en día están hablando de manera distinta a como predicaban. O no son capaces de dar sus vidas, no somos capaces de dar nuestras vidas por la vida de otro. Porque lo que Cristo ofrece, obviamente, hermanos, va en contra de lo que el mundo ofrece. Pero aún así el apóstol Pablo dice: ocúpense de esto. Y no solamente como cuando yo estoy, que eso es muy fácil, hermanos, aquí todos somos bien creyentes en todas las congregaciones, sino háganlo cuando no estoy. Entonces, ocupémonos de nuestra salvación hoy, que es cuando más la necesitamos, que nunca ninguno de nosotros había atravesado un tiempo como este. Ocupémonos con fidelidad de nuestra salvación, porque lo que pase, sea lo que sea, que tengamos que dividirnos aún más, esperar más tiempo de estar juntos, te encierres más en tu casa, estemos firmes sobre la roca. De lo contrario, les aseguro, hermanos, la apariencia, la hipocresía y el engaño se derrumbarán. Pero si estamos en el Señor, con temor y con temblor, provocando en nosotros los deseos que normalmente no hay, te aseguro, hermanos, que podremos estar firmes, hermanos. Y mira cómo termina esta exhortación, hermanos. Dice Filipenses capítulo 2,
versículo 8 dice, estando en condición de hombre, como tú y yo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. La palabra obediente, si puedes subrayarla ahí, porque Cristo es salvo, hermanos. Jesús era salvo, la iglesia es salva, pero tiene que ser obediente. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Y qué tipo de muerte? ¿Y por qué es muerte de cruz? Traición, maldición. Hay el sentir de Él. Sean obedientes hasta el morir, aunque mueran por servir a Dios. Traición, abandono, engaño, todo en contra. Nos aborrecen, hermanos, ven luz en nosotros, como en tiempos antiguos. ¿Y por qué los matan a los hermanos? Porque son muy amorosos. ¿Y por qué les dicen perros callejeros, chura en Pakistán? Pues porque andan haciendo el bien y nos caen mal. ¿Y qué malo te hizo? Nada, es mucha luz para mis tinieblas. Eso es lo que el Señor padeció. Y ese es el sentir que debemos de tener, gozarnos en medio de la adversidad, porque aunque el Señor experimentó el peor sufrimiento, por eso les digo, escuchen el sermón de la mañana, aún así su gozo nunca lo perdió. ¿Sabes por qué no lo perdió? ¿Se acuerdan la enseñanza en Juan del domingo pasado? Porque él obedecía al Padre y su gozo estaba cumplido en la obediencia, y dice, ustedes hagan lo mismo conmigo para que su gozo sea ¿qué? Cumplido. Dice el apóstol Pablo, hermanos, a los romanos, dice, hagan esto para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si no, apóstol, no van a poder comprobarlo, al contrario, van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque si no obedecemos al Señor, hermanos, obedecemos al otro, y el otro quiere ¿qué hacer? Robar, matar y destruir. Este es un llamado urgente de parte de Dios para todos nosotros, y yo quiero decirte por la palabra que es Dios quien nos habla, hermanos. Desgraciadamente a través de mí, pero a Él le ha placido, hermanos. Vamos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Y no sea por temor a algo, hermanos. Abandonemos el legalismo. El legalismo dice, hazlo si no padecerás. No, hagámoslo solamente porque el Cordero es digno. Y demos reverencia justa, hermanos, por admiración a Dios, que es lo que todo hombre y mujer deben de tener. No tiene que ser un temor de un pecado culpable, porque Cristo llevó ese pecado. Debe ser un temor de alegría y un encuentro con la gloria de Dios y decirle, Señor, muy imperfecto, cometí muchos errores, pero el deseo que yo busqué todo el tiempo era el que Cristo tuvo, obedecerte hasta la muerte, Señor. Yo sé que no merezco, pero hay paz en mí, hay gozo en mí, y sé que tú lo infundiste, Señor, solamente por tener este sentir. En obediencia obedecí a tu escritura. Y el contexto de Pablo termina diciendo que más en su ausencia, es más ahora, hermanos. Deja tú, yo no puedo ponerme en lugar de Pablo, no me quedan sus zapatos, pero sí puedo decirte de parte de Dios, no tenemos tanta cercanía ahora con la iglesia como estamos acostumbrados a tenerla. Ocúpate mucho más en tu salvación. No uses tanto tu cama, no duermas tanto, más vela. No dejes de estar en las cosas de Dios, no dejes mucho la escritura, no dejes de cantar. No dejes de ver las transmisiones, hermanos. No dejen de orar, de interceder, no dejen de predicar. Ocúpense de su salvación mucho más ahora, en esta ausencia, hermanos. Se los ruego en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a tomar la cena, hermanos, por favor. Vamos a orar para recibirla. Y daremos gracias, hermanos, al Señor por su misericordia. Les ruego que vuelvan a escuchar las predicaciones para fortalecimiento y las usemos durante la semana, y les pido que permanezcan bien firmes, hermanos. En esto hasta hoy estamos bien, pero en lo que pudiera venir, y cuídense. Oremos, hermanos, al Señor.